Buenas noches. La librería La Farándula agradece vuestra presencia en este acto que pone fin al homenaje que hemos dedicado a conmemorar el centenario del nacimiento de Miguel Hernández y que contó la semana pasada con la presencia en esta misma sala del escritor José Luis Ferris, biógrafo del genial poeta alicantino, tras tener un encuentro con cerca de 1000 alumnos del Colegio Padre León. Si la semana pasada conocimos con profundidad la vida del poeta, esta noche nos hemos reunido para acercarnos a su poesía y para ello contamos con tres grandes amigos que generosa y amablemente aceptaron nuestra invitación. A los tres, María Dolores, Antonio, Joaquín, gracias de corazón. Los tres son noveldenses muy conocidos y no creo que sea necesario abundar en sus méritos, aunque los tienen holgadamente. Como habéis podido comprobar, en vuestros asientos hemos depositado un sencillo tributo para que sirva de recuerdo de esta velada. Es una humilde cebolla, la misma que Miguel Hernández inmortalizó en sus nanas. Deseamos que cuando la utilicéis en vuestros guisos os venga siempre el recuerdo de nuestro genial poeta alicantino. De nuevo, gracias a todos por venir, gracias a los amigos que van a ocupar la mesa y nada más, tiene la palabra Joaquín Juan Penalba. Buenas noches y bienvenidos a este homenaje que, bajo el título de Perito en Sueños, le ofrece la librería La Farándula a un poeta que, a pesar de haber nacido muy cerca de aquí, se ha convertido en un autor de referencia universal, cuyos versos resuenan en buena parte del mundo, pues son numerosas las voces que se han unido al coro de celebración de su centenario, que precisamente tendrá su día grande el próximo sábado, 30 de octubre. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por participar en este homenaje. Y en segundo lugar, me gustaría agradecer a Augusto Beltrá, a María Dolores Rizo y a Antonio Guillén la posibilidad que me han ofrecido de pronunciar unas palabras iniciales en este acto que ellos han preparado con tanta dedicación, entusiasmo y cariño. Este recital constará de dos partes bien diferenciadas. La primera, en la que ya estamos metidos casi de lleno, es prescindible en su totalidad, ya que en ella me limitaré a dar ciertas pinceladas sobre la vida y sobre todo sobre la obra de Miguel Hernández, a un modo de presentación o marco de la segunda parte, en la que dos grandes rapsodas noveldenses, María Dolores y Antonio, recitarán algunas de las composiciones del autor oriolano. A un poeta hay que conocerlo por sus poemas, más que por su vida, por su ideología o por sus anécdotas. Por tanto, yo creo que no hay mejor homenaje, no hay mejor tributo que habernos reunido aquí esta tarde, esta noche, al calor de los versos de Miguel Hernández. Debo reconocer que yo no soy un hernandiano y además lo reconozco en un momento en el que se han reunido muchos hernandianos a propósito del tercer Congreso Internacional que se está celebrando estos días, desde el martes y hasta el sábado, en las ciudades de Alicante, Orihuela y Elche. Pero sí que soy un lector de poesía y un lector de la poesía de Miguel Hernández. Y debo reconocer que soy un lector sinceramente admirado por esa obra, por la poesía de Miguel Hernández. A lo largo de la historia de la literatura española, no son demasiados los casos de ascensión generacional, pero uno de los más importantes es, sin duda, el de Miguel Hernández, a quien se suele estudiar como epígono o como continuador de los poetas del 27. Miguel Hernández, en muy pocos años, la década del 30, recorrió todas las cuerdas estéticas: neogongorismo, neorromanticismo, compromiso social, compromiso individual, interiorización. Es un camino que algunos poetas tardan en recorrer 20, 30, 40 años, la vida entera, y que Miguel Hernández, y por fortuna, recorrió en apenas 10 años. Quiero decir que no tenemos una obra truncada, a pesar de que murió muy joven, sino una obra cerrada en sí misma, de una madurez asombrosa y yo creo que de un peso específico en la literatura innegable. De todas maneras, Miguel Hernández, precisamente por esto, ha logrado escapar, en cierto modo, de su propia promoción literaria, que de ser una, no sería la del 27, sino la del 36, que actualmente se encuentra perdida en un limbo taxonómico. En cierto modo, porque Miguel Hernández ha salido de ella. A Miguel Hernández se le puede estudiar fuera de cualquier generación y no pasa nada. Pero la generación en la que tendría que haber estado es la del 36. Sí, Miguel Hernández es una generación descabezada.
Bueno, si bien las generaciones literarias, por excelencia, del siglo XX español son las del 98, casi, fundamentalmente de prosistas, y la del 27, pues desde hace algunos años se habla también de esa generación del 36. La cuestión es que, independientemente de que exista o no esa generación del 36 como generación literaria o como generación de escritores, lo que existe es, desde luego, una generación sociológica. Es la generación de la guerra. Un acontecimiento histórico que, en cierto modo, marcó a todos los miembros de esa generación. No hablo ya de una generación literaria, sino de una generación histórica, de una generación entera de hombres y mujeres de aquel tiempo. La generación del 36, ahora sí, refiriéndome ya a lo que es la generación literaria, no nació escindida ideológicamente, pero sus miembros tuvieron que definirse políticamente a raíz de la contienda, lo que los convirtió, al final de la misma, en vencedores o vencidos. 1936 no es el año de plenitud creativa de sus componentes, sino tan solo la fecha inaugural. La figura de Miguel Hernández no solo ha logrado trascender a esa generación, sino que también ha conseguido casi borrarla. Pues si situamos al poeta oriolano entre los poetas del 27, la generación del 36 prácticamente deja de existir, ya que tras la guerra sus miembros pasaron a formar parte de otras realidades poéticas, en torno al grupo de Escorial, la poesía de posguerra, la literatura del exilio. Los poetas del 36 habían ido publicando con mayor o menor asiduidad sus composiciones en la prensa de la época, desde los años 30, pero pronto vieron cómo empezaban a editarse sus primeros libros de poemas, fundamentalmente en 2 años, 1935 y 1936. Aunque en algunos casos esa fecha se adelantara un poco. Miguel Hernández, por ejemplo, es uno de los autores más precoces, pues su primer libro, Perito en Lunas, es de 1933 y se publicó en la colección Sudeste, que era una colección de poesía que tenía el periódico La Verdad de Murcia. El Perito en Lunas se hizo una edición de 300 ejemplares, una edición de poesía. Hoy en día tampoco tiene muchos más, pero la trascendencia posterior ha sido enorme de esos 300 ejemplares. En Perito en Lunas lo que hace Miguel Hernández es optar por una construcción neogongorina, muy lejos de la rehumanización, que es el centro que articula su segundo poemario, que se titula El rayo que no cesa. Es curioso porque entre Perito en Lunas y El rayo que no cesa hay otro libro que no se publica como libro, se publica en la prensa, en los periódicos, en revistas literarias, se llama El silbo vulnerado y es de 1934. Bueno, la precocidad en la publicación de Miguel Hernández es una de las razones por las que se suele ascender de generación a este autor y ponerlo con los del 27 más que con los del 36. Pero lo cierto es que encaja perfectamente con todos los autores del 36. La única diferencia, quizá, es que al contrario que la mayoría de autores del 36, pues no estuvo estudiando en Madrid en la universidad, pero eso no quiere decir que no estuviera en Madrid. Miguel Hernández marchó a Madrid el 30 de noviembre de 1931. Estuvo un tiempo, pero regresó el 15 de mayo de 1932 sin haber conseguido lo que él quería, que era abrirse paso en el mundo literario de ese momento. Lo intentó de nuevo, un poquito más tarde, en 1934, cuando ya podía llevar consigo un ejemplar o varios ejemplares de Perito en Lunas, que se había publicado el año anterior. Bueno, pues esta vez, en 1934, llegó para quedarse. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, le dejaron publicar en diversas publicaciones y, sobre todo, tuvo la tutela de alguien como José María de Cossío, que lo contrató para trabajar en una obra fundamental que él dirigía, pero en la que trabajaban muchos escritores. Es la Enciclopedia de la Tauromaquia, la Enciclopedia de los Toros de Cossío, el Cossío. Bueno, tradicionalmente se ha considerado El rayo que no cesa, además de como la primera manifestación madura de la voz poética de Miguel Hernández, como el título inaugural de la generación del 36. Solo le disputa, digamos, ese honor un libro titulado Abril, que escribió un poeta granadino de nombre Luis Rosales, que precisamente celebra también este año su centenario de su nacimiento. Lo que está claro es que Miguel Hernández, después de la Guerra Civil, pues sufrió directísimamente las consecuencias de la contienda y en su caso particular pues fue un auténtico peregrinaje por distintas cárceles peninsulares hasta que murió
lo sabemos, de tuberculosis en la prisión de Alicante en el año 42. Bueno, fruto de la guerra fueron 2 libros siguientes al rayo que no cesa, Viento del pueblo y El hombre acecha. Y además hay, ya en la época en que estuvo preso, escribió algo que sorprende mucho. Es Cancionero y romancero de ausencias. Es un libro que se publicó a título póstumo. Voy a centrarme ahora un poquito en El rayo que no cesa. Ya vamos perfilando el final. El rayo que no cesa, al igual que los primeros libros de Juan Panero o Luis Felipe Vivanco, se publicó, el Perito en Luna se había publicado en Murcia, El rayo que no cesa ya se publica en Madrid, en otra colección de poesía. La colección se llamaba Héroe y la dirigía un impresor, pero también poeta, que se llamaba Manuel Altolaguirre. Altolaguirre era un poeta, por decirlo de alguna manera, poeta menor del 27. No es de los grandes nombres del 27, pero es un poeta estimable asociado a la generación del 27. Bueno, pues ese libro, El rayo que no cesa, del que después Antonio, que es el que nos leerá algunos poemas, se publicó en enero de 1936. Es un libro gestado durante todo el año anterior. Es una colección, en realidad, de sonetos amorosos, entre los cuales se intercalan 3 poemas largos. El libro consta de un total de 30 composiciones, 27 sonetos, y fuera del esquema métrico del soneto quedan Un carnívoro cuchillo, que está escrito en cuartetas, Me llamo Barro, aunque Miguel me llame, donde se utilizan distintas series de versos en decasílabos, y la famosa e imprescindible elegía a Ramón Sigé, compuesta en tercetos encadenados y curiosamente incorporada como añadido al rayo que no cesa tras la repentina muerte del director del Gallo Crisis, José Marín. Es muy curioso, porque la elegía no pertenecía a este libro, pero hoy en día yo creo que no entenderíamos este libro sin la elegía a Ramón Sigé. Ramón Sigé, yo creo que conocemos, era el gran amigo y, en cierto modo, en algunos momentos de la vida de Miguel Hernández, su maestro. Pero tuvieron diferencias ideológicas y se pelearon. Ramón Sigé no le perdonaba, José Marín no le perdonaba a Miguel Hernández que se hubiera acercado a Pablo Neruda. Y, bueno, en ese momento en que estaban peleados, José Marín muere repentinamente. Y fruto del dolor, no de un dolor inmediato plasmado en los poemas, sino de un dolor macerado y elaborado, nace la elegía a Ramón Sigé, que yo creo que es el mayor tributo que puede rendirle un poeta a un amigo que ha muerto. Ramón Sigé era un autor estimable, pero si hoy lo recordamos, no es por su propia obra, aunque tenía libros muy interesantes, sino porque es el protagonista de uno de los mejores poemas, una de las mejores elegías que se hayan escrito nunca en lengua española. De hecho, yo alguna vez lo he comentado, digo, es que para encontrar elegías de este calibre podemos remontarnos y no se nos deben caer los anillos, es que nos remontamos a modelos como Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y a obras inmensas de la literatura española. Bueno, la crítica ha señalado en diversas ocasiones la importancia de este libro a la hora de trazar la evolución poética de Miguel Hernández, porque es un paso fundamental en la humanización de su poesía. Dentro de ese proceso de rehumanización al que asiste la poesía de Miguel Hernández, el amor es uno de los temas más privilegiados, especialmente en algunos de los sonetos del rayo que no cesa. La poesía de Miguel Hernández alcanza en los sonetos del rayo que no cesa una de sus cimas más altas. Para hacernos una idea de la valía de Miguel Hernández, cuando sus compañeros de generación del 36 estaban escribiendo primeros libros que prometían mucho, Miguel Hernández ya había conseguido un libro que era de una madurez prácticamente imposible de lograr en un autor tan joven, que lo que había escrito antes era Perito en Lunas y El silbo vulnerado. El rayo que no cesa es un monumento de la lírica española del siglo XX y, junto al Cancionero y romancero de ausencias, es lo que quedará de Miguel Hernández. Poco más me queda por añadir, salvo quizás dar algunas pinceladas sobre las composiciones que forman parte del recital y que vamos a escuchar a continuación. En cierto modo, los poemas, si se explican mucho, pues se estropean. Pero yo creo que no estaría de más contextualizar un poco o señalar la época a la que pertenecen algunas de las piezas que van a escuchar a continuación.